Y con todo esto que nos has contado, ¿cuál fue el primer gran problema que encontrasteis al empezar con todo esto? Gran problema. Problema número 1 por mi parte. No tenía ni idea dónde me estaba metiendo. Pero ni idea. ¿Qué es lo más duro que has visto o alguna historia que te haya marcado que hayas podido escuchar en esas mesas redondas o que te haya contado algún creador en alguno de estos eventos? Prólogo marrón de Educon. Bueno, la primera edición casi no. Wow. Hola a todos, bienvenidos un día más a Influ Rating Podcast. Influencer Rating de Valoración. Episodio número 31. Hoy, sí, porque como divido las temporadas de 10 en 10, pues hoy empieza la temporada 4. ¿Espectacular? Temporada 4, 31 episodios. Increíble. ¿Quién tenemos hoy de invitado? Pues tenemos a Chaume Ros, que es uno de los organizadores de Educon España, que ahora nos va a contar todo lo que es. No os voy a dar ya el spoiler, tenéis que esperar un poquito más. Pero bienvenido, Chaume, ¿cómo estás? Bueno, acalorado, porque hace un calor Sí, ahora hace terrible calor, en Valencia. hace calor. Pero contento, eso sí. Me alegro. Pues bueno, Chaume, vamos a empezar. La primera pregunta que siempre hago a todo el mundo, quien nos ve lo sabe, es ¿quién es Chaume? Cuéntanos lo que tú quieras de ti y luego ya seguiremos hablando de todo lo demás. La cosa es que llevo pensando hoy también todo el día qué digo aquí, porque claro, es bastante extenso lo que puedo llegar a decir o bastante corto. Como tú quieras. Voy a intentar enfocarlo a lo que es Educon y a ver qué sale, ¿no? Entonces, yo al final siempre me he movido mucho por el tema de me gusta mucho emprender, me gusta mucho el mundo de la tecnología. Entonces, emprender cosas digitales y todo ese tema, pues el mundo de creadores de contenido más o menos salía medio natural. Yo no soy creador de contenido per se, pero al final estoy detrás de las cámaras de lo que es Educon España, que ahora nos meteremos más para allá, ¿no? Entonces, yo empecé también mucho en el tema de educación. Esa es una de las preocupaciones que siempre me han movido en la vida, y es que a mí me encanta ayudar a la gente educando, formando o asesorando como pueda. Y con esto, al final, lo que me ha llevado es empecé a emprender una plataforma móvil, simplemente nos movíamos un poco, conseguimos pues lo que pudimos conseguir, ganamos un par de concursos y tal. Y de forma completamente aleatoria, la amiga de una amiga, típica cosa de estas, Contacto de pues contacto de el contacto, contacto ¿no? de contacto de contacto de una youtuber que no sé qué, que necesitamos ayuda en Valencia para organizar un evento. Pues va a ser que sí. Y eso al final acepté, y por haber estado emprendiendo con un proyecto de educación, ser persona que más o menos se movía, y la casualidad de que el contacto de un contacto tenía un proyecto, pues de ahí es cuando ya me metí en Educon España, y ese es un poco el perfil que tengo yo. El venir de un proyecto porque me movía un poco, ganar un par de concursos, bueno, estar estudiando 5 meses en Silicon Valley también por haber ganado una beca y cosas así, y todo respecto al mundo de la educación. Y de ahí ya, pues estamos en el día de hoy, en el que soy uno de los organizadores ya de la tercera edición de Educon España. Que ahora nos vas a contar qué es Educon España para que la gente que nos está viendo lo sepa. Entonces, la siguiente pregunta que tengo es ¿cómo nace Educon España? Y que nos cuentes un poco qué es. Vale, Educon España al final es una iniciativa que tiene como dos ramas. Tiene la parte de que es el congreso y tiene la parte de la gala de premios a los mejores educadores digitales de España. Esto nace al final porque los mismos creadores de contenido educativo, y cuando digo creadores de contenido me refiero a gente que tiene redes sociales, medianamente activos, etcétera, ¿no? Querían como verse las caras después de la pandemia y todo esto, porque ya era una temporada en la que la gente, pues, había mucha gente que empezó, bueno, hubo mucha gente que empezó sus redes sociales en la pandemia, que Cierto. efectivamente, y claro, no se habían visto la cara, no eran como youtubers, influencers, divulgadores de otras épocas que ya se habían visto en eventos anteriores y cosas así. Entonces, estos eran como esta nueva generación que todavía no se habían visto la cara, ¿no? Entonces, de ahí nos dijeron, en parte, claro, es que
queremos tener una excusa para vernos en persona, a poder ser cuanto más podamos socializar, cuanto más podamos hacer networking mejor. Y luego también surgió el tema de el reconocimiento, porque Vale. dijimos, vale, o sea, tenemos la parte de queremos vernos, pero ya que estamos, vamos a reconocer a estas personas, a estos creadores de contenido que hacen su labor con ganas y la hacen bien. Entonces dijimos, redondo, o sea, las matemáticas salen. Tenemos el congreso por la parte de queremos reunirnos Claro. y queremos compartir ideas y cosas que hemos aprendido en el camino y experiencias, que al final, cuando estás emprendiendo o estás empezando a crear contenido, estás solo. Pero prácticamente, no conozco a casi nadie que haya emprendido o que se haya lanzado a crear un canal que no haya sido prácticamente por su cuenta, y ya está. Sí, pocas veces. ¿Verdad? Sí. A Claro, lo mejor entonces, si son típica pareja o de gemelos o de una pareja o sea, de novios o lo que sea, eso sí, pero si no, en general no. claro, tienes, Mm. a ver, sí que tienes gente que empieza un podcast y empiezan a dos, pero no es lo habitual. Entonces, muchos de ellos quieren compartir sus experiencias, sus frustraciones, que hay muchas, con personas que viven lo mismo. Claro, Al final totalmente. somos una sociedad, compartimos Sí. problemas y tenemos nuestras pequeñas Mm, tribus. ¿Qué pasa con las tribus digitales? Que están divididas, porque es digital, está en todos los claro. sitios. Y nada, y dijimos, venga, pues adelante, hacemos un evento, Educon España 2022, Ujú. y aquí dijimos, vale, hacemos 2 días, porque dijimos, primer fin de semana de octubre, además que era nuestra intención, siempre de que se quede, que todo el mundo sepa que es el primer fin de semana de octubre. Y de ahí dijimos, vale, perfecto. Fue el 1 y 2, si no me equivoco, de octubre de 2022. Mm. Y aquí teníamos charlas, mesas redondas, firmas de libros, stands de patrocinadores y la gala de premios a los mejores educadores digitales de España, con 10 categorías. Y claro, aquí ya que nos poníamos, pues dijimos, vamos a hacerlo bien, vamos a hacer que sea una gala en condiciones, unos premios en condiciones, con jurados que sepan de lo que hablan, con diferentes categorías, pues diferentes jurados. No Ujú. queremos hacer aquí un batiburrillo. Al final somos de educación y queremos tener esa autoridad, esa marca, o como queremos ser igual de rigurosos que los mismos creadores a los que estamos intentando reconocer. Vale. Entonces, eso nos llevó a 3 jurados por categoría, 10 categorías. Entonces, de esos 3 jurados tienes 2 que son expertos en la materia, profesores universitarios, gente que se dedica a esto, Ujú. a esa categoría, a ese área de conocimiento, y luego tienes un creador de contenido que evalúa la forma, porque también Vale. mm, no nos olvidemos que si el contenido es infumable, no vas a aprender. Sí, sí, sí. Entonces, para nosotros era bastante importante. Ujú. Y de ahí es un poco el tema, ¿no? Entonces, la primera edición fue, venga, vamos a juntar todas las flipadas que podamos. Todo lo que nos encantaría Claro, hacer, ¿no? exacto. Ponnos ejemplos a mí y a la gente que nos pueda ver de qué es un educador, o sea, un creador de contenido Educativo. educativo. Vale, a ver, Por ejemplo, referentes o más. sea, no hace falta que me digas todos, pero algún ejemplo. No, pero Para que la gente puedo también lo decir sepa, porque hay muchos. veces Sí. que la gente a lo mejor no sabe diferenciar. O sea, entiendo que algunos casos Vale, son mira. muy claros, pero algunos que Sí. están ahí un poco en el limbo. Venga, va. Casos claros. Quantum Fracture, Date un Blog, que es Santa Olaya, Vale, ¿y qué hace esa gente? Para que Veractina. no sepa quiénes son. Al final son divulgadores, son creadores de ciencia y cosas contenido, así, entiendo, ¿no? youtubers, ciencia, pero tienes un montón. Los que yo te he dicho ahora eran más de ciencia, pero tienes un montón de más áreas. Tienes Derivando, que es matemáticas. Ujú. Tienes Antonio García Villarán, espectacular ese hombre, que vino en la primera edición, que es de arte. Vale. Yo qué sé, tienes de muchísimas áreas. Luego también hay mucho de idiomas, de historia. Alba Saeng, por ejemplo, diferentes formatos, por variar. Alba Ujú. Saeng, que es más de formato corto, que también vino. Mr. Gonar también, que me encanta su contenido, me parece increíble como el formato que tiene. Entonces, estos creadores de contenido son creadores de contenido educativo en el sentido Ujú. de que cogen cosas de actualidad o cogen cosas que les han interesado y las convierten en píldoras informativas que son divertidas de ver, son Claro. entretenidas, son curiosas. Luego hay gente que está más en el limbo o gente que está más un poco en todas las áreas, ¿no? Tienes gente, pues, gente estilo Nate Gentile,
No sé si te sonará, típico que hacen los ordenadores para todo el mundo. El Vale. ordenador para el Chocas, el ordenador Ah, no, para... o sea, no lo sabía, pero bueno, lo buscaré. Vale, pues este creador de contenido, su contenido es más de tecnología, ¿no? Es Ajá. tal. Está ahí un poco en el limbo. ¿Por qué? Pues porque también tiene cursos online. Claro. O sea, su Vale. contenido es más entretenimiento, pero luego Ujú. tienes cursos y tal. Aquí es un poco Ya, como quieras enfocarlo un como poco, quieras ¿no? enfocarlo. Por eso nosotros tenemos un jurado externo y les decimos, nosotros les pasamos las Os listas apañáis, ¿no? un poco, porque al final el criterio es mejor educador digital de España, ¿no? Vale. ¿Educa? Pues si educa, adelante. Ujú. Con nosotros está bien. Si vosotros Claro. consideráis que tiene más o menos el rigor, que habla que las cosas que dice tienen sentido y aportan, Ujú. y además es entretenido, oye, pues adelante. Ah, Si lo fenomenal. consideráis educador, es educador. Ujú. Y con todo esto que nos has contado, ¿cuál fue el primer gran problema que encontrasteis al empezar con todo esto? Porque claro, esto surge, vale, has dicho la pandemia, luego se hizo lo primero en 2022, pero Gran empezaríais un poco problema, a lo loco, entiendo, ¿vale? ¿no? Eh, O sea, Problema número uno como por todo mi al final, porque parte. vas un poco que hasta Sí, que sí, te sí. ubicas. Gran problema. Problema número uno por mi parte. Yo no tenía ni idea dónde me estaba metiendo. Pero ni idea. Vamos a ver, es como a ti te dice el amigo de un amigo, oye, mira, tengo un proyecto aquí, vamos a juntar a más de 50 creadores de contenido en un evento a nivel nacional. Tú dices que sí, luego te lo piensas. Claro, claro, claro. Entonces, lo primero que nos pasó fue, eh, bueno, había que encontrar una forma de financiarlo. ¿Cómo, Por cómo narices ejemplo. lo financias? Somos, al final, Educó en España lo hacemos desde la Asociación Educadores Digitales España. Ujú. No hay que olvidarse de la parte de asociación, entidad sin ánimo de lucro. Entonces, complicado estaba el tema, porque tampoco teníamos un patrocinador detrás grande que promoviera la acción. O Ujú. sea, esto fue eh, hecho porque creadores de contenido querían juntarse con creadores de contenido. Claro, Ya, ya, ¿dónde está la financiación ahí? En ningún sitio. claro. Entonces, nada, ahí tuve que aprender cómo buscar patrocinadores, que tienes que ser pesado en todo lo que hagas en tu vida, porque la gente no se acuerda de ti, nunca hagas lo que hagas, o sea, da Ujú. igual. Entonces, tienes que ser pesado, tienes que enviar varios correos, tienes que incluso a veces llamar, no hay que tenerle miedo a llamar, Sí. eso es una cosa que también aprendí, porque al final las cosas se arreglan más fácil en llamada que por correo. Y bueno, ese es un poco el primer como marrón que me Ujú. vino a mí. Pero luego marrón de Educon, bueno, la primera edición casi no se hace. Wow. ¿Qué estás haciendo que estás viendo este pedazo de episodio de Influ Rating, Influ de Influencer, Rating de la oración, y aún no me sigues? Un like, un comentario, suscríbete. ¿A qué estás esperando? Muchísimas gracias. Espero que sigas disfrutando del episodio. La primera edición Por, en verano casi se queda ahí. después de llevar X meses trabajando ya a fuego, ¿no? O 2000 intentando Te sacarlo pongo en adelante, vamos. situación, 2022, ¿vale? Principios de 2022, yo empezaba con mis compañeros, que al final yo digo que por el amigo de un amigo yo me metí, pero fue yo junto dos compañeros de universidad, Ujú. unos cracks, unos máquinas. No creo que lo vean, pero oye. Eh, Eso, te pongo en situación, ¿no? Dos compañeros junto conmigo, no teníamos ni idea de lo que estábamos haciendo y empezamos a hablar con patrocinadores, posibles jurados, posibles tal, porque también, ¿no? O sea, nuestro papel principal era vamos a hablar con gente a ver qué conseguimos. Ujú. A tirar a todo lo que podamos sin parar durante semanas, y teníamos ahí un Excel y lo íbamos marcando y eso era como nosotros nos apañábamos, porque no teníamos ni idea de nada más. Ok. Eh, entonces, eso fue durante una temporada larga, 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 hasta que, bueno, lo que te he comentado antes, de que yo tenía un proyecto, Ujú. el proyecto ganamos un concurso, nos pagan una semana en Oporto y el primer día de esa semana pagada por el Banco Santander, chapo, oye, las iniciativas estas de que te paguen un viajecito gratis por tema de emprendimiento, eso sí, se Ujú. aprendió bastante. Pero, oye, un viajecito gratis. Pues cuando estábamos allí en Madrid, en el hotel recibimos la noticia de que se nos habían caído patrocinadores, Wow. pero de un plumazo. Pero porque sí. No puedo decir por qué, Ah, vale. pero Perdón. de un plumazo, ¿vale? Entonces,
De un plumazo, la primera edición, en verano, se nos cayó todo. Yo siempre lo digo, quitando el verano pasado que casi me muero, el peor verano de mi vida. Ok. Ok. Lo del verano pasado simplemente apendicitis muy tonta, ya está. Ok. Pero sí, ese verano, tú imagínate tener que salvar un evento con más de 50 creadores de contenido, sin básicamente presupuesto, en verano buscando patrocinios. Yo estaba ese año, ese fue el verano que yo estaba desde que te levantas hasta que te acuestas, a ver a quién consigues. Nadie trabaja en verano, pero Claro. nadie. Total. Entonces, yo tuve que Totalmente. estar ese verano ahí dándole, a ver qué narices hacíamos. Ujú. Y al final salió. Pero, Y estuvo cuando, cerca. y cuando ya salió, o sea, después de ya que pasara el verano, que conseguiste Sí. luego ya sacarlo adelante, ¿pensabas después de esa primera edición, pensabas que iba, o sea, en ese momento sí que pensaste de, a partir de aquí va a haber más? ¿O era también un poco de ya veremos? Porque hacéis cada 2 Sí, años, ¿verdad? sí. Pero ese es un poco el tema. Ya cuando estábamos acercándonos a las fechas clave, que eran 1 y 2 de octubre, ahí ya la gente ya estaba con muchas ganas y nosotros ya nos estábamos planteando, vale, ¿y si esto sale bien, qué? Claro. Claro. Entonces, nosotros dijimos, vale, si esto sale bien, queremos hacerlo otra vez. Pero no nos queremos matar. O al Ujú. final, asociación sin ánimo de lucro, no sacábamos absolutamente nada. Este año esperamos cambiarlo, pero no teníamos nada. Entonces dijimos, oye, cada 2 años. Y de hecho, cuando según estaba la Educon, nos venían creadores de contenido a decir, que el año que viene más, ¿no? Y tú, no, vamos a, Espérate un vamos a poquito, hacer ¿no? una pausita de 1 año y tal. Y al final, a día de hoy, hay creadores de contenido que nos dicen, es que es verdad, es muchísimo mejor hacerlo cada 2 años. Porque Lo coges con más cada ganas, ¿no? año, tú piensas, los creadores de contenido son personas muy aisladas, Ujú. son personas que van a lo suyo, tienen sus proyectos. Si lo haces cada año, los quemas. Mm. No van a querer venir. O sea, sí, vendrán 2 años, 3 años. Ya, Lo haces cada total. 2 años, ya es el punto ideal como para que a las mismas fechas del año este que no hay, diga, ¡oh! ¿Cómo echo de menos la Educon? Entonces ya, cuando llega el siguiente año, ya está todo el mundo de, venga, vamos a reunirnos todos. Ok, claro. ¿Y quién crees que fue la primera persona, o quién Ujú. crees, o si lo sabes, que creyó en el proyecto? Ya sea antes de, o sea, cuando se os cayeron los patrocinadores, después, Vale, a ver. puedes poner tú el momento que tú quieras. De la No, en organización, la general, primera, o de patrocinadores, si quieres, lo que Missy quieras. Say, que es youtuber, que es básicamente el contacto del contacto del contacto, Missy Say, Ok. ¿vale? Que era la que estaba organizando en Valencia, tal, el Ujú. evento. Pues ella fue la que creyó en este proyecto desde un principio y lo estuvo moviendo y tal. En el periodo este complicado de verano, ahí fui yo, porque al final yo quería hacerlo. Ujú. Yo quería que Ya Educon que te habías pasara. metido, ¿no? Claro, yo era para mí una oportunidad, al final es una oportunidad que te llega y dices, no quiero desaprovecharla, no, es que no quiero que pase. Ujú. Entonces, cuando estábamos ahí en Madrid, fue un momento de pánico, porque fue un momento de, ostras, ¿ahora qué? Y en ese momento dije, venga, va, no pasa nada, nos quitamos un poquito el polvo y para adelante, venga. Entonces, ese verano yo me lancé. Yo no tenía ni idea de si iba a conseguir los patrocinadores, pero yo dije que sí. Claro. Bueno, Arriesgado, pero oye, se pues mira, consiguió, aquí ¿eh? estás, Sí, sí. 4 años después, Sí, sí. casi. Sí, vamos a hacer 4 Sí. años, ¿eh? Y yo creo que a la gente que nos pueda ver, porque sé que hay gente porque me lo han dicho, que nos ve y está también, a veces gente que nos escucha, está como en momentos iniciales, ya no de premios ni nada, de proyectos en general. Sí. Ya que estás aquí, que has hablado que has tenido proyectos, tienes proyectos, porque yo sé que Sí. tienes, aparte de esto, tienes otros proyectos y tal. ¿Qué le dirías a alguien que está en ese momento inicial de un proyecto, de lo que sea? Ya sea, pues eso, un canal de YouTube, ya sea una empresa, ya Vale, sea yo qué sé, lo que sea. vale. ¿Qué le dirías? Aquí, Porque hay gente, aquí hay yo sé que hay mucho. gente que eso, porque lo sé, porque me lo han dicho por privado, que está ahí como que no sabe qué hacer, si lanzarse, si no lanzarse, si todo ese tipo de cosas, ¿sabes? Vale. Venga, Claro, vamos a la claro, cámara. esa es tu cámara. Sí.
Si estás dudando entre empezar o no empezar, empieza, pero probablemente más que la duda lo que tengas son inseguridades o tengas incertidumbre, que eso es una palabra importante cuando estás empezando. Intenta quitarte todas las barreras que tengas. Es decir, por ejemplo, si te quieres lanzar a crear contenido, genial. Tienes un montón de preguntas. ¿Qué formato voy a hacer? ¿De qué voy a hablar? ¿Cuál va a ser mi marca? ¿Cada cuánto Total. voy a publicar? Tal. Redúcete toda la fricción. No busques solamente lo que mejor funciona, busca lo que serías capaz de hacer constantemente, sin quemarte. Por ejemplo, tú eres un claro ejemplo. Aquí podcast está esto tremendo, me parece increíble. Pero claro, si empiezas Yo lo sin tanta disfruto motivación. Claro, exacto, porque lo disfrutas, ¿verdad? Porque es un muchísimo. formato que te gusta, Eh, tú te lo has planteado y dices, vale, ¿qué podría hacer yo Y aquí conozco historias para. interesantes, tal, Claro, aparte. ¿qué podría hacer yo aquí para conocer a personas increíbles que vengan aquí al Mm, podcast y tal? Y, pues esto, que es lo que me gusta hablar. Pues cuando estás empezando con cualquier proyecto es cómo puedes ponerte las menores excusas posibles y que todo tenga la menor fricción posible. mm, Siempre, en todo, en lo que hagas, menor fricción posible. Totalmente. Incluso cuando busques patrocinadores, menor fricción posible. Cuando estás intentando grabar, menor fricción posible. Cantidad de veces que vas a grabar, genial, menor fricción posible, es decir, vale, pues una vez al mes. Claro. Una vez tanto. Vale, pues cuando salgo de trabajar y entonces me pilla este hueco, que en este hueco estoy motivado siempre todos Ujú, los días porque en el autobús me escucho un podcast. Claro. Lo que sea, pero menor fricción posible, Mm, siempre. Pues ahí está, para vosotros. Y ahora quiero que nos cuentes también el futuro de Educon España, lo Vale, que viene a partir de ahora. Porque sí, hemos hablado de cómo empezó, que fue en la edición de 2022, luego hiciste sí, una del 2024, creo, sí, y ahora viene la del 2026. sí. Entonces, cuéntanos próximo evento, Vale. cuéntanos Venga, va. las ideas que tenéis o Futuro de o Educon lo que puedas España. contar, hasta donde puedas contar. Sí. Aquí te dejo libertad absoluta. Venga, Cuenta, futuro de Educon España. Educon España al final es solamente el evento. ¿vale? Entonces, detrás del evento está Asociación de Educadores Asociación. Digitales de España. Queremos al final ser ese punto de unión de la comunidad de creadores de contenido educativo. Ujú, No solamente una vez cada 2 años, sino que podamos estar apoyando a lo largo de los años. Y también en los eventos, porque una de las cosas que nos ha pasado es, pues que, a ver, no tenemos el dinero casi suficiente para hacer los eventos. Imagínate para pagar a la gente que viene. Es que claro. hemos ido a, oye, ¿queréis acompañarnos en esto? Nosotros no tenemos ni sueldo, Ujú, los que lo estamos montando. Entonces, eso es lo que estamos intentando cambiar este año. ¿Cómo? Intentando apoyar, intentando ayudar a los creadores de contenido y a la gente que aspira a crear contenido. Vale. Entonces, este año estamos un poco con eso. Estamos, obviamente, búsqueda de patrocinadores para. Bueno, este año vamos a cambiar, ya no es tanto de que sea para el evento en concreto, sino para que te apoye, para que apoyar a la asociación durante todo el año en las iniciativas Ujú, que haya. Que al final el precio es más o menos lo mismo. Y como vamos a estar haciendo más iniciativas y tal, ya hemos empezado que sea hacer webinars, ahora tenemos la iniciativa de EduCoaching, que al final es estar apoyando a estos creadores de contenido en las actividades que están haciendo, porque muchos de ellos, claro, se lanzan a hacer contenido, son como muy propensos a que tengan muchas ideas, a que quieran ujú, lanzarlas, qué es lo que les gusta a ellos o lo que les gustaría ver, pero luego no saben monetizarlo. Claro. O luego no saben cómo mantener el ritmo. O luego no saben cómo. Ya que empiezan a crecer, no lo entiendo, y de repente dicen, vale, ¿y ahora qué? ¿No? Efectivamente, pero muchos de ellos tampoco es crecer. Bueno, Es. que sea en su nicho. Claro, exactamente, porque tienes que pensar, al final Claro, claro. No tienes to- muchos muy grandes, claro, pero cada vez que vas bajando la pirámide hay cada vez, o claro. sea, tienes unos poquitos muy grandes y cada vez que vas bajando la pirámide tienes Ujú, muchísimos, pues, ennichados, obviamente. Entonces, ¿qué pasa? Que tienen su nicho, tienen tal, pero, oye, pues, ¿qué hago? ¿Una membresía? ¿Hago una newsletter? ¿Hago cursos online? ¿Hago un ebook? ¿Me escribo un libro? ¿Qué hago? claro, total. Sí. Claro, entonces, eso es un poco también lo que queremos estar acompañándoles. Ujú, Vamos a intentar resolver esa incertidumbre que te decía antes para conseguir los mejores resultados y al final poder apoyar a estos creadores de contenido educativo. Esa es una de las iniciativas. Y la otra que estamos ahora planteando es para gente que aspira a crear contenido Vale. o que busca profesionalizarlo, pues al final ese es un tema que salió mucho en Ujú, 2024, el profesionalizar la creación de contenido, especialmente educativo, del claro. nicho este.
¿Cómo lo hacemos? Pues con una comunidad, una membresía, que es la idea que tenemos, en la que podamos estar apoyando literalmente a la gente mano a mano, semana a semana, Ujú. y con formación, etcétera. Entonces estamos ahora construyendo esto. Esto es exclusiva, por cierto. Exclusiva. Sí, esto es exclusiva. Brutal. Todavía no se sabe gran cosa y tal, pero la idea es hacer un prelanzamiento antes del evento, hacer un Vale. lanzamiento en el evento. Vale, ok. Esto siempre, ¿eh? Esto cuando estás, cuando quieres hacer dinero en tema de creación de contenido online y eres un creador de contenido, haces un prelanzamiento y un lanzamiento más o menos. Vale. Siempre. ¿Por qué? Pues porque cuando tú quieres hacer un lanzamiento, que ya es cuando se va a mover más la gente, y ya está más, ¿cómo decir?, más activa, o Ujú. ya te conocen más. Si ya tienes gente que está en el prelanzamiento, que ya son tus testimonios, pues oye, va a entrar mucha más gente Sí, y vas sí, a poder sí. apoyarles más porque ya sabes lo que han sufrido los primeros. 100%. Entonces, claro, el hecho de tener un prelanzamiento, el hecho de tener un prototipo, como quieras llamarlo, pues te acompaña siempre Mm. muy bien. Entonces, esa es la idea. Y al final a nosotros lo que nos gustaría es eh, poder ayudar a los creadores de contenido como podamos y a la gente que aspira a crear contenido. Vale. A la vez que, oye, pues no estaría mal poder ganarnos la vida con esta parte de la asociación. Brutal. Ahora te quiero preguntar, vamos a hablar un Venga. poquito ya de creadores de contenido educativo todo el rato, Sí, sí, sí. ¿sabes? Te iba a decir, te voy a hacer diferentes preguntas, lo que te estaba diciendo, que es en Sí. plan, que tú me contestes, aunque no te lo diga todo el rato, creador de contenido educativo. Sí, Y a sí, todos sí, nosotros sí, estamos sí. hablando todo el rato de creadores de contenido educativo y si no, y si no hablamos de eso, lo mencionaré. O sea, vamos a hacerlo al revés. Vale, Sí, vale, bien, bien, bien. Venga, dale. Entonces, ¿qué crees que está pasando ahora mismo con estos creadores de contenido en España? O sea, has hablado un poco que, pues Vale. eso, tema de monetización, Sí. etcétera, pero bueno, si puedes profundizar un poquito más. Vale. Ser creador de contenido en España y monetizar bien es jodido. Ser creador de contenido educativo en España y monetizar bien, más. Y ahí sí que he hecho la aclaración porque Sí. es importante. Entonces, una de las cosas que pasa es, bueno, depende del área en la que estés creando contenido. Ujú. Si, por ejemplo, es más estilo idiomas, lo que pasa es, bueno, aquí un poco de contexto. El empleo más deseado en España es ser creador de contenido. Entonces, claro, ¿qué pasa? Hay carreras que no tienen tanta salida a nivel laboral. Claro. Esas carreras tienden a tener más creadores de contenido, gente que quiere crear contenido para compartir lo que está haciendo y ganarse la vida en algún momento con esto. Vale. ¿Qué pasa? Esta gente se ven como empujados a esta área bastante. Que sí, muchos porque quieren, obviamente. Pero si quieres ganarte la vida con lo que estás haciendo, a día de hoy, la creación de contenido es casi un must. Ya. Casi que lo necesitas. Entonces, lo que está pasando es eso. Es genial. Yo sé que tengo que hacer contenido. Sé que quiero hablar sobre arte, historia, Ujú. idiomas, etcétera. Voy a empezar a hacerlo. ¿Y luego qué? Vendrá el dinero. Bueno, yo tengo proyectos. Bueno, sí, haré merchandising. Bueno, sí, venderé mi libro. Bueno, la cosa siempre es empezar, ¿eh? Esto no es para nada para tirar a la gente hacia atrás. Lo contrario, que se tiren hacia adelante, pero también que se apoyen en gente que ya lo ha vivido o en gente que lo ha experimentado o que investiguen un poquito más sobre cómo monetizar de verdad. No, Ya. no con lo que no solo con lo que les gustaría hacer, porque al final, obviamente, tienes que acabar haciendo algo que te guste hacer, porque si no te vas a quemar y vas a dejar de publicar contenido y ya está. Si quieres ser Ujú. creador de contenido y no publicas contenido, ya no eres creador No, de no, contenido. 100% que no, claro. Entonces eso es un poco lo que pasa en España. En España hay áreas que te ves más empujado a crear contenido, empiezas a crear contenido y no sabes cómo monetizarlo. Y Ok. hay otros que también empiezan a crear contenido, aunque sean áreas que sí que tienen más salida, pero te pasa un poquito lo mismo. O vale, pues tengo que buscar yo un manager, viene un manager a por mí cuando ya soy muy famoso, me voy a hacer muy famoso, cada cuánto tengo que publicar, voy a ganarme dinero con esto. Oye, la publicidad de YouTube, ¿cuánto me da a mí? Bueno, Ya. yo qué sé, lo iré haciendo y voy a ver. Y luego ya veremos. Yo empiezo y luego ya veremos, ¿no? Lo Claro, que viene. yo empiezo y luego ya veremos. Los problemas Entonces, cuando vengan. claro,
Entonces es un poco eso, es mucho de la incertidumbre Mm. y el bloquearse también mucho. Y se me acaba de ocurrir, porque estaba pensando Sí, sí. ahora, porque has dicho arte y Vale. tal, por ejemplo, ¿considerarías que es una creadora de contenido educativa una persona, por ejemplo, típica que hace contenido de maquillaje, pero de maquillaje artístico, en el sentido de, por ejemplo, típico, Depende de o cómo se sea, yo es que enfoque. me está viniendo a la cabeza, que además es valenciana, se llama Nuria Adraos, creo que es No lo Andraos sé, o algo. Es que puede el ser. apellido ahora mismo igual se me está yendo la N o me la estoy añadiendo. Pero bueno, que tiene, o sea, tiene más, o sea, tiene millones de seguidores, que es típica de esta que hace, que se pinta entera, o sea, Sí, como de aquí y depende va un cambiando poco. y hace fum, fum, ¿sabes? En Depende un plan, poco. Aquí es que tienes bastante. Por eso te digo que nosotros tenemos un jurado aparte. ok. Porque, claro, ostras, ¿qué categorizas como qué? Ujú. Entonces tenemos un jurado Porque en el de fondo a lo mejor gente que, está enseñando cómo se hace ese maquillaje, claro, ¿sabes? si Por eso enseña me cómo se hace refería. ese maquillaje, si tal vez está haciendo referencias culturales de la cultura pop, de la cultura Ujú. punk, vete a saber. Yo, por ejemplo, no lo sé. Es que me ha venido el flash Claro, ahora, en claro. plan. Yo, por ejemplo, no lo sé. Entonces, por eso también Porque a veces tenemos es eso lo que estamos hablando, el lo que estamos jurado. hablando antes, que estás un poco en Claro, algunos, o sea, algunos es obvio y se ve clarísimo, sí. pero en otros es un poco en el limbo. Porque es Sí, nos pasa mucho, entretenimiento, ¿eh? porque en este caso, o sea, en el fondo, o sea, te ves esos vídeos y mola que flipas porque dices, qué guapada lo que se ha hecho en la cara, ¿sabes? Sí, Que es y qué trabajazo detrás. sí, Entonces te entretiene, porque te entretiene, pero claro, en el fondo a lo mejor también puede enseñar cómo se hace eso en la cara. sí. O sea, es un poco mix. Nos pasa. Entonces, por eso también tenemos el proceso de los jurados, que ellos sean los que filtren y que ellos sean los que valoren. Y Ujú. al final también, como tienes que acabar haciendo los 3 ganadores por categoría, va a haber, no tienes por qué estar mojándote tanto Claro, claro. necesariamente, Pues un porque al poco final si flexible uno también. da mucha más educación que otro, el mejor educador va a ser el que haga más Claro. educación. Entonces, no necesariamente tienes que mojarte con eso. Al final nosotros no somos blanco y negro ni de broma, ni de lejos. Entonces, aprovechamos un poquito esa característica que tenemos y no nos metemos en Claro. fregados. ¿Y crees que el contenido educativo está infravalorado? Uf, vale, a ver. ¿Está infravalorado? Depende. Y si está infravalorado, Vale. así acaba Sí, la sí, sí, pregunta, sí. ¿crees que es más un problema de la audiencia que no lo sabe valorar? ¿O Vale, de los formatos que a lo mejor deciden hacer? vale. Vamos por partes. O sea, te ha molado, ¿eh? Esa. Vale, venga. Claro, tú por lo que ves y lo que has. Sobre todo, ¿La a creación mí de me contenido interesa que. Porque educativo al está final. infravalorado? Depende. Es Hombre, que, claro, sí, es que es un claro. gran depende. Depende de la Que yo persona. hablo en general, Es ¿sabes? decir, con esta pregunta sería como, vale, ¿eso qué quiere decir? ¿Que la gente tiene que apreciar más la creación de contenido? ¿Que debería de difundirse más? ¿O qué es lo que, a dónde queremos llegar con esto? No, o sea, yo lo que me refiero un poco es de si piensas que a lo mejor como que no se le da tanto valor a que alguien te está hablando, por ejemplo, de matemáticas. Alguien que te está hablando de ciencia, de historia, Ujú. de. ¿Sabes? Que es como. "Buah, está hablando de historia, ¿sabes? Una Al pesada, contenido final, pesado. yo creo, en mi opinión, que la gente que llega a su contenido lo va a valorar. Porque si le sigue apareciendo, lo sigue Sí, valorando. sí, sí, 100%. Entonces, si no te ha llegado el contenido, bueno, pues igual te llega en un futuro, que eso pasa mucho, el algoritmo va cambiando y Ujú. vas por etapas y te va enseñando, durante 2 meses te enseña un creador, luego vas al siguiente y tal. Entonces, ¿quiere decir que está infravalorando al que te había gustado antes? No, quiere decir que te va gustando otra cosa y vas cambiando en tus intereses, tus curiosidades y tal. Al final no somos seres estáticos. Sí, Entonces, obviamente. Pero yo me refería más un infravalorar, poco en sí, general, ¿sabes? en general, infravalorar. O sea, el público en general, porque obviamente por Creo que ejemplo, no si a se ti te gusta la reconoce. historia y Creo de que no se repente alguien te reconoce empieza a contar la tanto. historia, me parece Claro. brutal, ¿sabes? Creo que no se reconoce tanto como es influencer. Porque si yo te digo Ujú. la palabra influencer, en ningún momento se te pasa por la cabeza que sea educativo. Claro, es verdad, no, Pero en ningún jamás. momento. Siempre piensas moda, lifestyle, entretenimiento. Pero en la vida se te pasaría si yo te digo influencer. Por eso nosotros nos intentamos alejar un poco de esa palabra. No porque no lo sean, Mm, porque al final influencian. 100%. Porque la educación influencia. Pero nos alejamos de esa palabra porque ya tiene otra Sí. connotación. Mm, Entonces, ¿está infravalorado? No, pero está poco reconocido, por decirlo de ya, alguna forma. ya. Que puede sonar igual, pero digamos que yo lo entiendo diferente. Me está viniendo ahora otro creador, que ese no sé si lo tienes fichado, y ahora mismo no me acuerdo el Dale, nombre y dale. ya te lo pasaré. Sí, que entiendo que este sí que lo catalogarías como educativo. Por ahí me mola, que es un chaval que siempre se graba como si fuera en una terraza, o sea, en un terrado, ¿sabes? En una Sí, terraza. ¿vale? Da la sensación por el. Sí, sí, sí. Y cuenta, tiene una voz así como muy profunda y cuenta historias tanto de fútbol,
de historias de España, de yo Ujú. qué sé, de ETA, de no sé cuándo, no sé, es que ahora no me acuerdo, Sí, sí, de la sí. época de Franco, o sea, y me parece súper chulo porque lo cuenta de una forma que te engancha. Además, lo hace en 3 minutos, o sea, en menos de 3 Sí, minutos para que sea un reel, sí. ¿sabes? Y es brutal. Eso lo considero. Te lo voy a estar. Porque Sí, yo sí, creo sí, que sí, durante dale, las dale, conversaciones me dale. van a ir viniendo. Sí, sí, dale. Que ahora no recuerdo su nombre y me da rabia porque además lo sigo, porque me gusta mucho cómo lo hace. Sí, Que lo considerarías educativo, eso sí, ¿no? sí. Porque está contando historia, en el fondo. Historias, en Sí, yo general. personalmente sí. Ese, por ejemplo, al final, si está contando, si habla sobre historia, Mm. si se le puede marcar en historia y su Lo comunidad, pongo- no. lo- le diré a Claro, Fabio, que es el que me edita esto, que lo ponga el nombre debajo y para que la y gente su lo chequee. comunidad lo han nominado como a la categoría de Ujú, historia porque lo entienden así su comunidad. Al final nosotros también nos aprovechamos de comunidades. Si la comunidad lo entiende como una claro. categoría, para nosotros lo es, Ujú, un poco, ¿no? ok. Aquí ya hay un poco, luego hay otros que están entre medias o que lo hacen de todo y eso para nosotros es lo peor. Ya, Pero ya, bueno, ya. entonces, ¿a esta persona la considera creador de contenido educativo? Sí. Ujú, Educa, sí, te transmite información, te informa. Por ejemplo, de temas así similares, pues tienes Noticias Ilustradas, sí, sí, sí. que es Lechero Fed, que es Sí. un máquina, un crack, hace similar, pero con animaciones, ¿no? Bueno, cuando quedamos te dije que sabía sido profesor mío en el máster. Sí, es Sí. verdad, es verdad, es verdad. Qué Sí, sí, bueno. sí. No, me dio una Majísimo. clase, sí. Sí, sí, vino las dos ediciones de Mm, 2022 y 2024. O tienes, por ejemplo, Puto Miquel, que ahora está Eso no sé quién es. en. Bueno, pues ha aparecido en el intermedio varias Ok. veces. Bueno, no sé si varias veces, o creo que ya es una sección que se queda Ujú, ahí para siempre y te habla de historia y te dice, tiene libros de esto con Franco no pasaba o esto con Franco pasaba, cosas así, ¿no? Y ok. te va viajando por la historia y te va diciendo, no, no, esto que tú te pensabas que sí, en verdad igual no era como tú te Claro. pensabas. Ok. Entonces te van contando cosas así y de historia tienes Ujú. muchos. Sí, sí. Ya es interesante en realidad. ¿Y qué crees que le falta al contenido educativo para que escale más? O sea, como que se haga más grande. Formato y dinero. Así. ¿Formato? ¿A qué te refieres? Como Vale. cuéntame. Eh, O las sea, yo lo plataformas, entiendo, pero para que sí, no. plataformas de contenido. Cada plataforma tiene su formato. Ujú, Aunque, por ejemplo, Instagram Reels y TikTok sean similares, siguen teniendo cada uno su formato. En el sentido de que, a ver, ¿cómo explico? No tienen por qué adaptarlo a cada plataforma, pero sí que sueles tener que escoger una plataforma en la que eres mm, más presente o que ujú, en la que te posicionas más, ¿no? Entonces, nuevamente el formato de cada creador de contenido los vas a ver según se van posicionando más. Por ejemplo, tienes em, bueno, Quantum Fracture, Date un Blog, que es Santa Olaya, pues ellos tienen un formato muy de YouTube, al final, porque vienen de esa generación de mm. YouTube. Que sí que es verdad que Quantum Fracture a lo que son contenido en corto le ha metido caña. No es la primera vez Y que hace. me lo nombran en un podcast. Me lo nombró. Igual sabes quién es porque os sigue. He visto que os sigue. La CEO de TubiTube. Ah, sí, ¿Va sí, bien? sí, sí, claro. Es Claro. que es de los grandes de creación en Eh, contenido en España, Me acuerdo que lo educativo. nombró en la entrevista que le hice en Madrid, cuando fuimos a Madrid. Sí, sí, sí. Eh, Es que hace unas animaciones muy buenas, por ejemplo. Y eso también me refiero con el formato. ujú, Porque tienes buen contenido, que es entretenido y que tiene un formato guay. Otro, por ejemplo, que la gente, bueno, es. A nosotros nos encanta, porque es majísimo, es una persona que ha venido, nos ha apoyado y tal. No tiene tanta audiencia como Quantum Fracture, Date un Blog, La Hiperactina o cosas así, creadores así, pero se curra unos vídeos que es la constante de Planck. Él se edita ahí como que están los sitios y tal, es una locura. Entonces, claro, tienes diferentes formatos. Buah, o una creadora de contenido que es una señora mayor, ujú. es maravilloso. Sí, Abulobo y Patosita. ni idea. Ya, entendible que no la conozcas, Ni pero idea. explotó bastante en popularidad. Es una señora mayor, no sé si tendrá 80 años o cerca, eh, pero enseña con realidad aumentada, realidad virtual, inteligencia artificial y te Ah, va eso enseñando sobre me lo biología. contaste tú, ¿puede ser? Te lo conté, te lo conté. Es que Porque ahora que ese lo fue estás uno de diciendo los grandes descubrimientos de vale. 2024. Digo, me suena Claro, claro. que lo he Una escuchado eso antes. es una mujer que durante toda la vida se había dedicado a enseñar, a ser profesora y Sí, me que habías contado. Digo, me cuando. suena la historia muchísimo. Es Sí, que es sí. increíble. Durante toda la vida se ha dedicado a ser profesora y Ujú. cuando se ha dado cuenta del cambio a lo digital, ella ha seguido enseñando en lo digital, pero no como cualquier cosa Ya. de voy aquí, me preparo el teleprompter o lo que sea y tal, o lo leo de un papel, lo que sea. No, 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 no. Con gafas de realidad virtual, ella es Abu Low y su personaje en realidad virtual es Patosita.
Eso es Brutal. brutal, espectacular. Por eso digo también el formato. Quiero decir, eh, obviamente, Ya, para hay que darle una vuelta escalar también. necesitas un formato que sea un Diferente, ¿no? poquito entre una mezcla edutainment, que es, Entretenimiento, claro, educación, ¿no? entretenimiento educativo o educación y tal. Porque hay Claro. muchas veces también en formato corto, y esto para los creadores de contenido educativo, si miras a los más grandes, o te cuentan cosas actuales o te cuentan cosas curiosas. Ujú. No te van a explicar cómo hacer una derivada, tal, no sé qué, no sé cuánto. Algunos sí. Tienes Derivando, por ejemplo, que es Sáenz de Cabezón, que tiene un programa Órbita Laica. Ese sí que te cuenta cómo está derivando, tal. A principio cuando empezó, a día de hoy son cosas más de, eh, pues ahora resolvemos esto, viral, Claro. tal, pasa no sé qué, pasa no sé cuántos. Pero la gente que se dedica a profundizar Ujú. más en el contenido, en la parte educativa, es cuando menos visitas tienes, a no ser que le hagas un formato muy bueno. Entonces, muchas veces lo que pasa con la creación de contenido educativo es que tienes que usarlo un poco como excusa para llevártelo a poder formarte más avanzado por otra cuenta, algún curso, algún lo que sea, ¿no? Ok. Alguna membresía. Un, Ujú. un ejemplo que a mí me gusta mucho es Alberto, que es HROM en YouTube. Y es un creador de contenido que tiene su granja por ahí por el norte de España. Y el tío es una máquina, es espectacular. Pues se monta ahí, oye, pues ahora hago una catapulta, un lanzapatatas, y te explica tal cual, detallado, toda la física, o sea, todo el proceso de esto y tal. ¿Qué dices? Pero una locura. Y bueno, le vino la Guardia Civil y le desmontó el taller y todo. Esa es una historia increíble. Con él no hemos llegado a hablar, ni ha Ujú. venido, ni tal. Pero a mí me parece yo es uno de los creadores a los que sigo bastante. Bueno, pues este creador de contenido, si tú miras sus vídeos y miras cuáles son los que mejor le han ido y los que más o menos peor le han ido, puedes ver muy bien dónde se ve más cuando enseña más teoría y cuando está mostrando más el, mira, tengo un lanzapatatas, Ya, ¿sabes? claro. Entonces se nota mucho ahí. Entiendo que, Entonces, que o tiene tienes que hacer más un en el equilibrio, o lanzapatatas, lo ¿no? tienes que llevar con una narrativa, o lo tienes que ir dando en píldoras de información, Ya, es que en el o fondo, al eso. final, la gente en general, el público en general, por eso Sí, antes te estaba preguntando en general, cuando se mete en redes sociales es para entretenerse. sí. Es para O evitar el sea, si mundo. puedes tener tus momentos de Sí, quiero aprender a hacer esto, sí. Por eso también el contenido, pero los que crean más contenido, perdón, los que son más top en la creación de contenido educativo, al final son de cosas que te pasan en el día a día que claro. te van a hacer parar el scrolling. Mm, Entonces va a ser la gente de, hostia, Artemis 2, claro, está pasando ahora, lo estoy viendo claro, en la tele, todo el mundo está hablando de eso, a ver qué me cuentas. Entonces 100%. ya ahí me lo llevo a no sé qué. Ostras, que ahora de repente hay una cosa que se llama el Estrecho de Hormuz, voy a verme en Noticias Ilustradas que tiene aquí unas pizzas súper graciosas contándome sobre el Estrecho de Mm, Hormuz. Entonces claro, esos son los vídeos que más reproducciones tienen. total, total. 100%, porque además es como que lo aprendes de otra manera, digamos, Es o lo te informas de actual, otra manera. claro, para tu cerebro es como, esto lo Mm, necesito saber porque es lo que está pasando ahora. totalmente, totalmente. ¿Y qué plataforma crees que es clave en este momento? Plataforma Tam- clave. También vas a decir, creo, depende, ¿no? Porque, claro, es que claro, yo entiendo que todo es depende, porque al final todo es depende, pero bueno. Depende de cómo quiera crear contenido el creador. Aquí también hay plataformas que se decantan más hacia la descubrabilidad, no sé cómo decirlo, Descubrimiento. sí, al que te descubran más fácilmente Sí. que otras. A modo de ejemplo, TikTok es una de las que te pueden descubrir muy fácilmente. Por eso es una Sí. de las que más ha explotado en tema de Mm. creadores de contenido y tal. No es la más fácil de monetizar, Ni para mí creo la más fácil de crear comunidad. Tampoco. ni para crear comunidad tampoco en general. Entonces, Mm. depende mucho. ¿Mejor plataforma? Bueno, claro, depende. Instagram suele ser igualmente el este al que vuelve la gente. Tienes, cuando los creadores de contenido ya se quieren como profesionalizar, ya dar un paso más o tal, te vas a YouTube. Ujú. O te vas a tal, contenido un poco más largo, ya monetizas más, te puedes buscar sponsors más grandes, cosas así, y es contenido más largo que tú desarrollas con más cariño, ¿no? Al final los creadores de contenido quieren desarrollar contenido con más cariño, más Ujú. preparado. Si no, empiezas con algo como Instagram, Claro. porque Instagram o TikTok, Instagram me depende, flipa, la verdad. entendible. Te Eh. pega es que al final es tu plataforma. O sea, hay que decir TikTok también, pero al final, aunque en donde más seguidores estemos en esta cuenta es en TikTok. Sí, Pero sí que veo que es más. O sea, siempre en este podcast lo hemos dicho muchas veces, un poco como la jungla.
O sea, Sí. hay de todo ahí. Es un poco mix que realmente Sí. no sabes bien. No es que no sepas bien, porque te puedes meter en las estadísticas y sabes el tipo de persona que te sigue. Pero es que igual te comenta una persona mayor, en plan Pero de es que es otro 60 estado años, mental el que tiene y la te gente comenta una cuando cosa estás en random TikTok. que te contesta uno de 20. Sí, O sea, es como un mix muy loco, sí, ¿sabes? Y mucha gente sin foto, mucha gente con cuentas sí, rarísimas. sí. O sea, que en Instagram también existe, pero yo creo que no tanto. No tanto, Sí. obviamente, porque al final Instagram tienes que tener en cuenta que Instagram ya tenía su base de usuarios Claro, grande como base de usuarios de, pues yo tengo mis fotos, tal, aquí, antes de empezar a ser lo claro. que era de creación de contenido. Que es Entonces, verdad, porque claro, ya encima. cuando entras a lo que es creación de contenido, pues la gran mayoría de personas ya tienen su perfil, ya cuidaditos, ya son personas que dices, Total, ah, mira, esto es una persona y tal. Que se va total. difuminando ahora cada vez más con el tema de la inteligencia artificial, pero Sí, eso es no, otro tema, ¿eh? está claro, pero Pero sí, bueno. sí, pero TikTok sí, la gente no Mm. tiene perfil, Que se mucha gente suplanta no mucha sube más nada. identidad en TikTok que en Instagram, pero aún así se está suplantando mucha identidad también en Ya, Instagram. ya. Eso pasa mucho, ¿eh? Cogen el contenido de creadores de contenido, tal cual, lo duplico y luego ya le meto en algún momento cosas de criptos o lo que me apetezca. Ya. Y ya está. Y antes has hablado que en los eventos se me acaba de ir la olla, de Ducon, Sí, los usáis un poco también para networking. sí. Entonces, ¿cómo crees, o sea, por ejemplo, en otros ámbitos, por ejemplo, en el tema de entretenimiento, en el tema de moda, o sea, creadores de moda, entretenimiento, etcétera, sí que hacen mucho que crean contenido juntos para darse como. O sea, para que al final, en el fondo, es una Ujú. estrategia un poco para conseguir más seguidores de uno y de otro que se vean mutuamente y tal. Yo eso lo En, llamo heredar autoridad. en esto también pasa, o ¿Vale? sea, también pasa Pasa. pasa. Pasa, pero en creación de contenido educativo, bueno, de lo que yo hablo. Tampoco conozco mucho del resto de creación de contenido, Ujú, pero es también más como, oye, me apetece hacer algo así divertido o que mezcle un poco porque quiero combinar las dos áreas, las dos temáticas y tal. No quiere decir que las otras áreas no lo hagan, pero por lo que yo he visto, cuando se juntan, no es tanto por los números que puedas conseguir combinando o heredando autoridad de otras ujú, personas, sino más por el, oye, me caes bien, vamos a hacer contenido, vale. vamos a mezclar áreas. Ok. Y dentro de este contenido educativo, ¿qué nicho crees que está desaprovechado y cuál crees que puede estar saturado? En plan, de que hay mucha gente creando contenido de lo mismo. Y es un poco como cansino o ya no es tan fácil a lo mejor meterse. O sea, si eres un creador nuevo, meterse en ese nicho. Que al final es como todo. Si haces algo nuevo, te puedes meter. Sí, a ver, Pero algo novedoso y que llama la atención, una de las cosas que seguramente te pasa puedes meter. mucho es cuando hay creadores de contenido grandes, Ujú, la gente que aspira a ser creador de contenido mira a los creadores de contenido grandes. Entonces dice, yo quiero ser tal, bueno, en general, yo quiero ser Ibai, yo quiero ser tal, yo quiero ser no sé qué. No, ese sitio ya está cogido. ya. Y al igual que tú, hay 5 que también quieren ser esa persona. Mm, Con Quantum Fracture pasa, entonces el de física está un poco así y tal. Obviamente, si haces otra perspectiva, si hablas de otras cosas, o igual tú lo aterrizas más y Claro, lo lo enfocas de otra hablas más a manera. lo práctico o lo que sea, ¿no? Mm, Pero normalmente el usuario normal que ve educación ya tiene su nicho. Al final, tú cuando ves educación no ves un poco de cada tanto. Tú ves mucho más de, oye, pues yo estoy un poquito más hacia ciencia. Lo cual no ya. quiere decir que de vez en cuando te aparezca otro. Entonces, nicho saturado. Mm, creo que eh, ciencia general, física y tal, no es que esté saturado, pero Hay bastante, hay ¿no? sombra. Te pueden hacer sombra, Ok. pero no me parece que esté saturado del Ujú, todo. Em, tema de idiomas, sí que me parece un nicho un poco más no saturado, obviamente siempre lo puedes enfocar. Nosotros trabajamos con un montón de creadores de contenido de idiomas, que al final es, oye, pues español para extranjeros que vienen desde Inglaterra, español para no sé qué, que vienen a hacer... Pero hay gente que sabe idiomas, es que los nombres se me olvidan siempre porque es típico que me sale de Sí, vez sí, en sí. cuando y a veces ves el vídeo, a lo mejor le das like y tal. Pero hay algunos que lo crean con humor y en plan guay. Sí, sí, sí. O con Claro, cancioncitas y claro. tal. Incluso me ha salido también a veces de, por ejemplo, de polaco a español en plan y que hacían como canciones Sí, en claro, polaco, claro. rollo de Pero reggaetón. Y piensa es en al plan. final un poco en este nicho, lo que pasa es, tú cuando estudias filología, cosas Ujú, así, ¿qué salidas tienes? O soy profesor de universidad, de cole o algo así, o trabajo para una academia,
o creo contenido y lo monetizo de ahí. O traductor como mucho, Tienes ¿no? muchísima gente que al final volvemos a lo que te estaba comentando antes, que le toca crear contenido para vivir de lo Ya, que para a hacer ellos les algo, sí. gusta. Entonces, cuantas menos salidas laborales Hay más, claro. directas, es más probable que esté más saturado. Y nichos por aprovechar, profesiones. Todas las profesiones están, que para mí me parece un nicho. ¿Te refieres en plan electricistas, carpinteros y así, no? Claro, ahora están saliendo muchísimos y muchísimos y claro, porque también para monetizar se están dando cuenta de que construís una confianza que con otros medios no vas a construir. ¿Y qué pasa? Que la gran mayoría de profesiones tiene secretos de profesión, que no te lo van a decir así, pero son cosas oye, son cosas que voy aprendiendo. Entonces, cuando uno de ellos da un paso a crear contenido, esta es mi experiencia de haber estado trabajando en esta profesión, ahora flipas, ¿no? Yo Entonces, sé que sí que los hay porque Pablo Penades, no sé si estás viendo esto, pero que vino aquí de invitado en el sí, episodio, pues que sería el 12, 13, 14, algo así, no me acuerdo. O no, más, 16 o 17, ¿vale? que fue profesor mío en el máster también. Él es fundador, está en Lanzadera, creo incluso, te diría. Ha sido uno de los fundadores de una empresa que se llama Campe, que Me lo comentaste, sí, sí. puede ser, que están como formando a gente que como que les prometen trabajo en... Bueno, Sí. eso os metéis en campe.pro, creo que es. Si no, lo pondré también, lo pondré aquí para que salga. Pero sí, o sea, forman a gente y entonces sé, porque hace no mucho lo vi, que están teniendo influencers que son eso, pues electricistas y así, que claro, pues que enseñan a, pues no sé por qué no los sigo, porque yo no quiero ser Sí. electricista, pero, Ya, pero, no, pero pero es entiendo que entretenido. enseñan de pues cosas de hacer de Sí, electricista o de de las carpintero o profesiones. de lo que sea. Pues al final piensa El que los fontanero. primeros o el top de creadores de contenido, si te fijas, es todo más académico. Mm. Digamos que el tema académico ya está como, ya hay Sí. gente. En el tema práctico no hay tanta, porque la gente que se dedica al tema práctico y que sabe de lo que habla no está creando contenido normalmente. Ahora ya más, ya se lanzan más a comunicar y todo esto y al tema de emprender en digital con las redes sociales y como toca, ¿no? Como toca, no quiere decir que sea un requisito, pero como podría ser. Mm. Entonces, sí, eso es una de las cosas que profesiones es lo que yo veo. Ok. Seguimos hablando de creadores, de todo Ujú. esto. Entonces, ¿tú crees también de todo lo que has visto en en estos años con las Sí. ediciones y demás y los contactos que has tenido? Aunque ya has mencionado que algunos sí, pero en general, yo por eso pregunto todo el rato en general, porque al final Sí, podemos sí, sacar sí. casos que sí 100%, casos que no, casos que así, así. Entonces, ¿se puede vivir en general de la creación de contenido educativo en España ahora Sí. mismo? ¿Sí? La respuesta es que sí. Em, la Si respuesta más si larga. tuvieras que decir un porcentaje, por ejemplo, Uf, jodido, ¿eh? más o menos, en plan, de lo que tú sabes, ¿cuánto porcentaje de gente o sea, vive, para mí vivir es, o sea, que no tiene otro trabajo? Es decir, bueno, puede tener, no, puede, o sea, vale, me explico, puede tener Sí. proyectos, pero que estén relacionados con su creación de contenido. En el tema de creación de Sí. contenido educativo, ¿Cuánto porcentaje crees que puede haber? O sea, obviamente no tienes el dato, pero vamos. la gran mayoría de ellos tienen un trabajo y crean contenido Vale, aparte. pero que es un Entonces, trabajo en plan, o sea, un trabajo de 40 horas. O sea, informático. un trabajo Sí, full sí. time, Sí. ¿no? Soy profesor en la universidad o O sea, lo que sea. claro, entonces para mí eso no es vivir, eso es como ganarte un extra. Claro, entonces, muchos de ellos, complicado. Ahora, hay gente con 10.000 seguidores que se gana la vida bien. Ok. Hay gente con 20 que también. Y hay gente con 100, 200, 300 que no. Ya. Pero eso es un poco también con el tema de estrategias de monetización y de Mm. cómo ellos quieren crear contenido o si lo han llegado a pensar siquiera, porque muchos de ellos igual no lo han llegado a pensar, crean contenido porque tengo el deber con mi comunidad de crear contenido, voy a monetizar como pueda, oye, pues tengo el YouTube Ads y tal, y con Instagram pues lo dirijo a YouTube y tengo Claro. mi comunidad, hablo con mi comunidad y con eso pues lo que gane de YouTube pues sale, Mm. adelante. En tema educativo, sí que es verdad que la gente está intentando poco a poco profesionalizarse, que al final Educón 2024 fue prácticamente entera de vamos a intentar profesionalizar. ¿Cómo lo hacemos? Y trajimos gente para hablar de
cómo monetizamos cursos, cómo profesionalizamos, cómo la gestión del día a día, etc. Ujú. Entonces, porcentaje, venga, vamos a intentarlo. Sí. Porcentaje de creadores de contenido. ¿A partir de cuánto consideramos un creador de contenido? Porque hay mucha gente que empieza No, que y se lo para deja mí, enseguida. para mí o sea, ¿a partir de cuánto que te refieres? ¿De cuánto tiempo ¿De crea cuántos contenido? seguidores o cuánto No, tiempo? para mí creador de contenido puede ser uno que tenga 5.000, por ejemplo. O sea, si al final monetiza eso, Hay muchos o sea, si de, tú estás creando contenido, hay o sea, muchos de 1.000, 2.000, claro, 5.000 tal que han parado. Muchos que han parado. han parado. Hombre, si ya no están haciendo, no me los cuentes. Pero, Claro. o sea, para mí crear contenido es. Vale, es que pues, los que siguen yo haciendo... tengo ahora mismo en claro. Instagram, con esta cuenta, tengo 1.000 seguidores que llegué el otro día, o 1.000 y poquito, y yo me creo, o sea, Voy a creo hacer contenido, un rango ¿sabes? amplio. Entre un 5 y un 30% se pueden ganar la vida. Pero Es amplio, amplio, es amplio, grande. Porque es que depende mucho. Y hay temporadas en las que se pueden ganar la vida y hay temporadas en las que no. Ok. Por ejemplo, en Navidad es una de las mejores temporadas. Ya, eso lo sé, pero yo me refiero en general. Lo Es que- sé, es que te no, voy a no. poner un ejemplo. Pero es que es una movida, porque estos creadores de contenido les da el subidón en Navidad, luego después de un tiempo empiezan tal y entonces les da el bajón. Entonces, no es porque ellos no puedan ganarse la Ya, vida. pero durante ese bajón trabajan en otro lado. O viven de las rentas, como lo típico que se dice, esta empresa ha hecho el agosto, ¿no? En plan de, yo qué sé, pues un festival o no sé, Suelen han trabajar ganado en otros sitios, en Fallas, por ejemplo, un bar que esté bien O suelen ubicado. trabajar ha o ganado estudiar. Es que muchos también son estudiantes. Son o profesores o estudiantes. Estudiantes, estudiantes me O sirve tal. como ganarse, porque estudiantes es estudiante. O sea, Sí. yo me refiero, Hay mucho estudiante, ¿eh? o sea, porque aquí En hemos tenido, España. por ejemplo, tú ve a Sheila Gilmore, que ya crea contenido, creo que te lo mencioné en la Sí. reunión que tuvimos, ¿De libros, puede ser? de libros, Sí. de Harry Potter, de cosas así, de series y tal. Entonces, por ejemplo, ella seguramente podría vivir de crear contenido, pero ha preferido, o sea, trabaja, o sea, es Sí. funcionaria. Sí. Entonces, tiene las dos cosas. Entonces, para mí eso no Mucho es así. vivir Lo o que sea, pasa es que en el tema educativo piensa que tienes, por ejemplo, todo el mundo de idiomas. Que el mundo de idiomas es el que te he dicho, que al final ujú. medio te han expulsado del mercado laboral porque no tienes para ser profesor, porque no hay suficientes plazas y de academia no te van a pagar una mierda. Entonces te ves Ujú. expulsado un poco a eso. ¿Quiere decir que te ganas la vida bien? Pues puedes sí, a veces sí, pero no siempre. Es que por eso un poco en el educativo es un poco raro, porque Claro, tienes pero ahí por eso el preguntaba este. eso. Porque, por ejemplo, para mí, vivir de crear contenidos sería, por ejemplo, creas tus vídeos en YouTube, en TikTok, donde los crees, o en todas las plataformas, Sí, y luego además tienes un proyecto propio. pocos. Tienes un proyecto propio que te has creado a raíz de hacerte tú, por ejemplo, no es contenido educativo precisamente, pero una María Pombo de la vida o gente Sí, esta ultra gigante sí, viven de sus colaboraciones, pero aparte luego se han creado empresas. sí, sí, Que si sí. restaurantes, que si. De Para mí eso educación es tienes vivir también muchos, ¿eh? para mí eso es vivir de eso, Sí, sí. de la creación de contenido. Porque han creado esas empresas, porque han creado contenido, han crecido, etcétera. O sea, te puedo María Pombo porque es el ejemplo clarísimo. Sí. Entonces, a esto me refiero. O sea, 5 y 30 igual. Entre 5 y 30. Es que Muy depende grande mucho. eso, ¿eh? Es muy grande, no te sé decir más. Ok, vale, no pasa nada. Y bajo tu punto de vista, también por lo que tú has visto, ¿cuál crees que es la mayor frustración de este tipo de creadores? Entre la incertidumbre. Bueno, espera, Hacienda y luego ya el Pero resto de eso igual cosas. para todos. Claro, Y para exacto. los no creadores. Entonces, entre la incertidumbre Ujú. de todo y ganarse la vida, un poco. Ok. Entonces, incertidumbre mucho, porque al final no sabes si te van a cambiar el algoritmo, si te van a banear, si alguien te va a copiar y va a romper la confianza que tienes con tu comunidad. No sabes si la frecuencia con la que estás publicando está bien, si el formato está bien. Luego hay veces que te has currado un vídeo un montón y ese no te funciona. Y luego hay otro que no te has currado y ese te funciona. Entonces dices, Ya, eso sí. ¿qué estoy haciendo? O sea, lo que a mí me gusta no funciona y lo que no me gusta, que lo hago por los números, si funciona. Entonces tienes mucha incertidumbre de, ¿quiero seguir haciendo esto con mi vida? ¿No Ujú. quiero? ¿Voy a poder ganarme la vida con esto y dedicarme solo a esto? ¿O tengo que hacer otras cosas? Tengo otros proyectos, muchos también son freelance, se dedican a hacer otra cosa, entonces tienes un poco de todo, ¿no? Ok. Entonces, incertidumbre es la palabra. Ujú. Y vamos a pasar a otro apartado que es un poco la cara B de las redes. Que aquí hemos hablado mucho también, pues supongo que de hate, bueno, la última entrevista que he publicado
que es Héctor Melgares, ya no le llama ni hate, dice que es, o sea, en este caso, ahora me Sí. contarás tú alguna historia, Sí, sí. ¿sabes? Pero le llama ciberacoso, por ejemplo, no le llama ni hate, Ya. ¿sabes? En plan, o sea, es rollo, hay que ponerle la palabra más dura, incluso porque hate suena como light, incluso, la palabra. ¿Sabes? Como sea ahí en inglés, tal, no sé qué, tal, suena como guay. Entonces, ¿qué crees que...? O sea, y no solo es de hate, es de más cosas, porque hay, Ujú. pues, lo que estabas contando, algoritmos y tal. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, ¿qué ves que le pasa a este tipo de creadores cuando bajan las visitas? Porque si ya para ellos es difícil monetizar, entiendo que cuando bajan las visitas ya igual se deprimen, ¿no? Supongo. Aquí, O no, depende sí, también. aquí hay Como de todo, todo, ¿eh? depende de la Claro, persona, claro. claro. Aquí hay de Pero eso todo. es como todo. Como tú tienes un trabajo, pues a lo mejor una personalidad de unos de una forma, otros Sí. de otra, al final. Pero sabemos bastantes cosas que hay gente que ha llegado a publicar y según publica le da ansiedad ver los números y se va al bar. Al bar a que a beber. Ah. Pero hay otras personas que ya se han acostumbrado o que luego van a un psicólogo, ¿qué tal? Porque tienen mucha presión por las redes sociales, tengo el deber, tengo la ansiedad. Hicimos una mesa redonda entera de el lado oscuro de la creación de contenido. Hicimos una mesa redonda en 2022 que era solamente de eso. Y claro, es una movida. O sea, hay gente... tú te piensas que el acoso está ya en la gente que tiene cosas más grandes y ciberacoso, pero es que también hay acoso real, la gente que no tiene tanto. 100%. Pero ahí, por ejemplo, Claro que un sí, caso, cualquiera. un caso Incluso a de una veces hasta creadora, más, y se nota más. un Sobre caso de todo una creadora es que más publicaba visto. contenido tal, no sé qué, no sé cuántos, y había una persona que le seguía. Y no te hablo de tener menos de 20, 30 mil y tener que denunciar y orden de alejamiento de todo. Claro, o Claro, es que sea, son cosas que pasan, es verdad. claro, Al entonces, final, locos en lado todos oscuro tienes lados un y ahí montón. tienes una seguridad, entre comillas. O sea, para el acosador, me refiero. Que no sabe, o sea, es muy complicado saber quién eres. Luego, Estás ahí detrás de una depresiones pantalla. hay. Hay depresiones y pasas momentos de, oye, pues ahora estoy mal, tengo un familiar que ha enfermado y tal, y llevo ahora una temporada sin crear contenido y es que no tengo la Mm, motivación para crear contenido, porque tampoco me ganaba la vida antes, o tampoco ganaba un pastizal, o tal, la diferencia pues no es tanta, Total. pues eso. Entonces, hay gente, por ejemplo, que lo sabemos, que a raíz de haber recibido un premio a Mejor Educador Digital, ha vuelto a crear contenido. Que habían Son como que se parado ha remotivado, ¿no? y se habían No sé si eso se está han bien dicho, pero. sí, remotivado, digámoslo así. Y se han remotivado por un premio, por un reconocimiento. Entonces, lado oscuro, a patadas. Mm. No sé si tanto como en el mundo de entretenimiento general, porque al final el público de creación de contenido educativo, digamos que es más light, se podría decir, lo cual no quita que no haya hate o ciberacoso. Fua, pero escúchame, o sea, no tengo ni idea, pero imagino que el que, por ejemplo, hable de historia, como te estén contando la historia, o sea, como a alguien le parezca que la historia la están contando desde un lado que no es el suyo, Sí. a nivel Eh, ideológico, a nivel lo que sea, a historias supongo, ilustradas, a Lechero supongo Fett, que le deben de caer, vamos, a palos por toda todos lados. leche, como quieras decir, los que tienen el tío 1000 canales. Sí. Tiene 1000 canales en parte porque le han tirado canales y le han baneado de De cuentas. peña que le denuncia y tal. El tío tiene la cuenta YouTube España más vieja. ¿Qué dices? Sí, sí, sí. Y lo pone si buscas el canal de A Toda Leche en YouTube, pone la cuenta de España más vieja de YouTube. Qué bueno. Sí, sí, sí. Pues O sea, la primera cuenta. le han... Ah, no, porque igual hay gente que se la Creo que borró antes. activa o no sé, o Ok. tal, pero el caso es ese. Le han tirado cuentas, pero así tal cual. Y de hecho vino a dar una charla de ¿qué pasa si te intentan fastidiar todas tus cuentas? Bueno, pues yo me abrí otra, tal, en TikTok crecí mucho y luego en TikTok me banearon 3 veces y luego tal. ¿Por qué? Pues porque te habla de historia y te habla igual de los nazis y te habla Claro. de tal. ¿Y qué pasa? Palabras marcadas, fuera. Vale, ya no puedo Y ya. sacar este clip. No, es broma. Sí, no, sí, sí. Ya sé, Completamente. Sí, sí. Pues Y bueno, yo le lo ha sacaré. pasado. Si me lo cancelan, pues hasta luego. Entonces, él ya tiene su método, que es, bueno, pues yo cuando ya voy notando, ahora ya sé más o menos qué palabras no puedo decir, cómo no puedo enfocarlo, pues en vez de decir nazis digo patatas, ¿no? O en vez de decir lo que sea, pues digo Ya. otra cosa y lo enfoco de otra forma. Mm. O por ejemplo, como lo de suicidarse, que la gente ya no dice suicidarse y dice otra, desvivirse. ¿Eso no lo sabías? ¿No? Bueno, pues bueno, ya no Es sé que yo si... mucha gente veía que hacía como. Al menos Hace como un gesto y al como menos que lo mueve la boca. yo sé que ha ¿sabes? habido Eso sí que una lo he época, visto. ya no sé si a día de hoy se sigue haciendo, pero yo sé que había una época en la que en vez de decir suicidarte era desvivirte. Porque así el algoritmo no te marcaba y tal. Y luego también en los primeros 5 minutos, pues no digas ninguna cosa rara, o en los primeros 10 segundos no Mm. digas nada, tal. Entonces,
van aprendiendo cosas y luego también aprovechamos Educon y que se lo compartan entre ellos y que vivan experiencias y así Claro. todos más tranquilos. Pero sí, es tema complicado. Y luego tema también libertad de expresión también. Este año es probable que hagamos una mesa redonda o una charla o algo ¿Y así las de mesas libertad de esas que expresión. las hacéis online? No, es en el evento de presencial? Educon España, presencial. Ah, ahí mismo. Ahí Vale, vale, mismo vale, hacemos vale. mesas Pensaba que redondas. hacéis cosas durante el año también. Eso es lo que estamos intentando hacer este año. Ah, vale, es que digo, lo había entendido así. Claro, Lo había entendido no. así, vale, Este vale. año vamos a intentar darle más caña. Pero todo esto que te estoy contando de charla, mesas Vale. redondas y tal, Educons, en plan, de años Ok. anteriores y tal. Pues mesas redondas son 4 personas y un mediador y entonces ahí ya charlan de sus experiencias y lo que sea. Si es que Héctor, el que vino el último día, no sé si creo que me lo contó fuera de cámaras, pero me dijo que a veces él hace directos en TikTok. Héctor... Héctor Melgares se llama. Vale. Hace directos en TikTok y que una vez le pasó que iba andando por la calle. Claro, hace directos andando por la calle. Sí. Y de repente, pues a lo mejor alguien que pasaba por al lado dijo un taco, pero Sí. no a él, sino que a lo mejor estaba hablando. Sí. ¡Pum! Fuera. Le tiraron el directo. Sí. Flipas, ¿eh? En plan, No, claro, pero- porque al final son algoritmos. Luego ya tienes que recurrir, que lo vea una persona, un humano. El TikTok no sé es qué. más complicado. Todas las plataformas de redes sociales son bastante complicadas de recurrir. Si tienes compañeros de oficio que al menos han trabajado, que ya conocen a tal, que son un poquito más grandes que tú y que conocen a gente que trabaja ahí, es un poco más fácil que Ya, te lo pero aún así, desbaneen. ojo, Y luego TikTok es más complicado, porque TikTok está más desconectado de lo que es la gente de a pie, más que Instagram o YouTube, porque tampoco han estado tanto tiempo, no han tenido tanta presión de legislación y cosas así, entonces, que ojo, no quiero decir que Instagram y YouTube sean no, los claro que no. más atentos, pero pasa. Y aunque has contado alguna historia, tanto pues, por ejemplo, el que has dicho que se iba al bar o la que se iba al bar, no sabemos quién es. Sí. ¿Qué es lo más duro que has visto o alguna historia que te haya marcado que hayas podido escuchar en esas mesas redondas o que te haya contado algún creador en alguno de estos eventos? Sí, a ver, duro como tal no ha habido tanto. Emotivo, buah. Mejor. Pues Primera la que más te edición- haya marcado. Primera edición de 2022, bueno, pasaron varias cosas, ¿no? En la gala de premios, la primera, por ejemplo, la primera, estaban en las categorías, tal, llega a la categoría de idiomas, tal, Ujú. y ganadora, no sé qué, no sé cuántos, tal, no sé qué. Y se planta, claro, con una camiseta de mujeres de Irán sufriendo. Eso en 2022 ya. O sea, Ok. porque ella es de Irán y claro, y eso. Entonces, claro, para mí fue como, hostia, qué heavy que esto esté a tal repercusión tan loco como para que en este evento, que es una gala, la gente ya lo considere como lo suficientemente grande como para Sí. hacer... Ya, ¿Sabes? o sea, como para protestar sobre algo Sí, que ¿sabes? consideran importante. Eso para mí fue un choque como, hostia, pues va a ser que sí que es importante lo que estamos haciendo, ¿no? Esa y luego otra que fue, bueno, no voy a decir el nombre y tal, pero de repente en 2022 también toca una ganadora, una mujer ya mayor que iba cojeando. Claro, cojeando y desde atrás de la sala. Entonces, imagínate tú la emoción de toda la gente que ya había estado medio llorando un poco y de repente una señora cojeando poco a poco, llegando hasta hasta el escenario, Eso. mientras va llorando y te va creando expectación. Entonces la gente se echó una llorera ahí. ¡Qué barbaridad! Eso fue una locura. Y claro, llega al escenario llorando, el público estaba todo llorando. De hecho, ahí la que estaba haciendo fotografías también llorando. Se le veía la lagrimita mientras estaba haciendo fotografías. Entonces, esas escenas son las que dices, ¡ostras! Ok. Pues va a ser que sí. Y llorar, de momento, en las dos ediciones nos ha pasado. Brutal, la verdad. Sí. Y bueno, pues ahora vamos a pasar a la tarjeta de Influ Rating. ¿Estás preparado? Venga. Espérate, voy a explicarle a la cámara Sí, dale, para dale. los nuevos que nos puedan ver hoy. Tarjeta de Influ Rating. ¿Por qué Influ Rating? Influ de influencer. Rating de valoración. 5 estrellas, 4 estrellas, 3 estrellas. Espero que se vea 3 estrellas, 2 estrellas, 1 estrella. ¿Por qué es esto? Esta tarjeta, si veis otros episodios que os podéis meter en el canal cuando acabéis de ver este, hay a veces que usamos como un top 5, que es lo que Sí, vamos a hacer sí, hoy, sí. ya te lo contaré otra vez. Hay a veces que es lo mejor, lo peor.
lo más bonito, lo más feo. No, lo más bonito y lo más feo no, pero bueno. O sea, al final es 5 estrellas como lo mejor, 1 lo peor, pero también top 5, que no significa que la una sea mala, sino que son los 5 mejores, pero el de 5 estrellas sería como lo mejor de esos 5, ¿no? Top 5 toda la vida, Sí. vamos. Entonces, en este caso, me parece, si te parece bien, creo que Sí, 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 sí. que nos hagas un top 5, bajo tu experiencia de la gente que conozcas y así, de top Vale. 5 creadores educativos que más triunfan en España. ¿Qué es triunfar? Explícanoslo Claro. tú porque te doy esa libertad. Puede ser a Eh, nivel que más dinero gana, puede ser a nivel que mejor contenido crean, puede ser las dos cosas, puede ser que tú veas que digas, "Ostras, esta peña son triunfadores", lo que tú consideres sí. triunfar, ¿sabes? Te doy esa Em, libertad. Voy a O si quieres considerar. hacer 2 Sí, lo listas, puedes sé, hacer 2 porque listas es que también. esto también me Y lo nos lo habías vas comentado contando. antes, claro, y llevo pensándolo un buen rato. Y madre mía, llevo todo el día dándole vueltas a qué Claro. pongo yo aquí. Porque, claro, puedo considerar triunfar que sea simplemente el hecho de, vale, tiene más visitas, pero claro, tiene más visitas donde, según plataformas, según tal. Ujú. O tiene más dinero, bueno, ya, pero claro, eso es triunfar, depende. Entonces, voy a hacer una mezcla. Lo Entonces, que tú va a quieras. ser Tú mientras lo opinión expliques, personal. Vale. puedes empezar Eh, del 5 al 1, del 1 al 5, salteado, como te apetezca. vale. Voy a empezar Y ahí por. con que pongas el nombre del creador suficiente, porque luego lo firmas y me lo quedo yo. Pero tú ve contándolo. O sea, no quiero que digas este porque no hace falta que Sí, escribas todo, ¿sabes? no te lo iba a escribir Ah, tampoco, yo ¿eh? qué sé, por si acaso. Yo aviso Vale, voy a por si poner acaso. aquí al primero, voy a poner a Date un blog, que es Date un blog. Santa Olaya. Es físico, estuvo en el CERN y el tío es un crack, es una máquina. Ahora incluso toca el piano y no solamente hace ciencia, sino que se hace sus eventos, sus espectáculos de ciencia y esto. Y no sé si tiene como 4 millones de seguidores. Mira, Si no es mientras los dices, los voy a ir buscando yo. ¿Cómo has dicho? Date un blog. Date un blog. ¿Está en todas las redes? Sí. Yo te sigo escuchando, ¿eh? Tú Este continúa. es, si no el más grande en creación de contenido educativo en España, tiene que estar ahí. Date un blog. Sí, entonces, este es el primero. Vale. Luego aquí ¿Está en Insta también? debería de estar. Si no, será Pero Santaolalla, Javier es Santaolalla. blog con B, ¿no? Sí, No blog de con esos de V. vídeo. Con V. Ah, con V. Creo que sí. Bueno, tú continúas, si Sí. no te. Vale, este es el primero. El argumento, bueno, es enorme. El contenido es también brutal. Y no para. Sigue estudiando cosas porque quiere. También toca el piano y hace lo que le da la gana. Entonces el tío es un máquina y ya se le ha pasado la vida. Está como Javier Santaraya, para quien lo quiera Sí, buscar. exactamente. Sí. Y ya se ha pasado la vida. Entonces para mí este es éxito. Hace lo que quiere. ¿Ese cuál? ¿Perdón? Date un blog. Ah, o sea, seguimos Sí, en sí, Date un blog, ¿no? Vale. Vale. Claro, Por darte tiempo a que lo busques tal, voy explicando. tiene 2,5 millones de. Ah, este chico me suena un montón. ¿Santa Olaya? Sí, Hombre. lo he visto seguro, claro. En Jordi Wild, si es amigo de él. Es que. Es que sabes que yo para los nombres Sí. soy muy malo. Sí. Pero sí, lo he visto, 100%. Tiene 2,5 millones de seguidores en Instagram. Sí. Wow. Sí, es increíble. Wow. Brutal. Puedes continuar. Vale. Vale, ese quinto. Voy a mezclar un poco y por no hacerlo todo de la categoría de ciencia, aquí es que yo al final yo soy más de ciencia y cosas así. Entonces Vale. mi está bastante. Enfocado a eso, ¿no? Sí, entonces voy a intentar alejarme. Antonio García Villarán. Tengo que ponerlo aquí. A ver, Antonio García Villarán, aquí está. El tío es máquina. 386.000 seguidores. Yo de estoy mirando arte, Instagram, ¿eh? Es arte total, sí. arte completamente. Y Mm. además le ves la barba espectacular de arte también, de artista. Ah, Y sí, ya ves. Es majísimo. En persona es majísimo. Este Vino a no- la primera edición este de no me suena su 2022. cara nada. Cero. Yo tampoco lo conocía, ¿eh? Mm. hasta que vino prácticamente al evento y tal, ganó un premio de Mejor Educador Digital 2022. Y el tío es muy crack en lo suyo. Habla de lo suyo. Y de hecho, hay una palabra, que ya no me acuerdo cuál es, pero Ujú. se ha apropiado. Él ha dicho una palabra y ahora el resto de creación Ha de creado contenido de esa una área, palabra, ¿no? efectivamente, la usan. Es increíble eso. Imagínate, Ya, ese es el ya. éxito que tienes en el área, ¿no? En ese área. Flipas. Vale, a ver. Vale, seguimos. Ese era el número top 2, ¿no? Sí, top O sea, 2. ha sido del mejor al peor, entre comillas. O sea, Sí. del 1 al 5 ha sido, ¿no? No, del 5 O sea, al 1. O sea, del 5 al 1 en estrellas, pero del 1 al 5 en posición.
Claro, o sea, para ti el top es Datum Blog. Sí. Exacto, o sea, a eso Vale. me refiero. Vale. Ha quedado claro. Está. Continúa. Estupendo. Vale, tercera posición. Aquí... Vale, es que hay mucho, ¿eh? Lo que Doctor toque. Fisión es muy majo, vino también a Educon 2024. Es una persona muy top, pero no la voy a poner por variar un poco. Vale. Él hace lo que quiere también en su vida. Es una persona que es un crack y se ha pasado la vida. Voy a intentar poner a... Bueno, voy a intentar no. Voy a poner a la hiperactina, ¿Cómo? por mezclar un poco. La hiperactina. La hiperactina, aquí está. Sí. Creo que estudió o biotecnología o biomedicina. Biomédica no lo tengo pone. claro, efectivamente. Y crea contenido sobre esto. Entonces, para Esta mí, no la había visto nunca tampoco. me parece vídeos muy buenos. En el sentido de que va desmintiendo bulos de salud y de bienestar. Ok. Que al final nos afectan a todos un poquito. Ah, tiene un Entonces, podcast, ¿no? Veo. sí, también tiene un Hablando en podcast rata. y tal. Entonces, para mí también me parece bastante Qué guay. Y hace muy buen contenido, se la llevan a muchos eventos, etc. Y esto. Vale, a ver. Top. ¿Quién más? Buah, es que me faltan. Luego también. Ostras, hay buenos pepinos, ¿eh? O sea, en plan. Pero flipas. Farmacéutico Fernández también. Ese sí que sé es quién es, enorme. ¿Lo vas a poner? Podría ser, ¿eh? Lo que tú Podría ser digas. en éxito. Es que lo estoy pensando. Luego hay gente que lo está petando ahora cada vez más. Alba Saenk, que es de historia. Ujú. Y pues eso, historia del arte y todo este tema, que está creciendo mucho. A ver, ¿qué pongo yo aquí? Voy a poner. Vamos a poner a Farmacéutico Fernández. Vale. O sea, el nombre me suena un montón. Sí, es uno de los más conocidos. Porque este ha cogido un Fernández. formato que le funciona muy bien. Que es. Ah, sí. Digo, Yo cojo un imaginaba vídeo que- que me es imaginaba viral, que que es era muy él. popular. Y en base a ese vídeo. Este sí que tiene, por ejemplo, agencia de representación. Sí, muchos ya tienen. De los que te estoy hablando, tienen todos. Sí. Sí. Brutal. Sí. Y. A ver. Luego hay otra creadora de contenido que es que ahora ya no está tan activa. Creo, porque no lo sé. Que es porque se creó su empresa y le va bien con su empresa. Que es Ter. Que es de arquitectura y todo esto. Ter. Ter. ¿Lo vas a poner? No, Ah, porque ya vale, no crea entonces- contenido, entonces no entonces ya me para mí y tal. Pero la hubiera puesto si hubiera seguido creando contenido. Para mí me parece Ok. referente. ¿Y no crea bastante- contenido con su empresa? Pero privado, entonces no lo. Bueno, Ok. que yo sepa, que tampoco no lo sé. No quiero aquí mojarme demasiado, Vale, pero vale. eso. Jaime Altozano también era de los clásicos y tampoco publica ya Mira, últimamente. ese me lo nombró también Fabián. Sí, pues ese se creó su empresa de Music Hacks. Debe ser que le ha ido muy bien. El tío hace Ujú. increíble, o sea que no lo dudo. Pero ya haga contenido en su cuenta personal, ya no hace. Ok. Este hizo un análisis de la música de Rosalía con Rosalía. Wow. Flipas. Y ese vídeo tiene muchísimas. Normal. Sí, claro. Y eso, a ver. Y por último. Sí, a ver. Top 5, ¿eh? Top 5. Ujú. Qué difícil, ¿eh? Estoy pensando, a ver. Adictos a la filosofía, va. Adictos a la filosofía. Sí, vamos a porque para ponerlo. mí es uno de los clásicos para mí, de Adictos creación de a contenido educativo. Que si ¿Es, alguna ¿Es vez. esto filoadictos? Sí. Que si alguna vez. Bueno, si habéis pasado por bachiller en los últimos años, igual os ha tocado ver algún vídeo suyo porque habla de Sócrates, Platón, Descartes, de pensamiento y todo esto. Ok. Entonces. Los he también seguido me a los parece. 5, la verdad. Que no los seguía. Y. Uy, Y aquí. puedes firmar y me lo das. Venga, va. Esto Una no lo firma, ¿eh? Espectacular. autógrafo. Pues, Chaume, hasta aquí el episodio 31 de InfluRating. ¿Qué tal Ujú. está? Bien, ¿no? Me ha gustado. A mí está también, bien. la verdad. Me Mi parece muy interesante. Mi primer podcast, no está mal. Muy bien, muy Sí. bien. Me parece muy interesante, la verdad. Bueno, he leído también, puede ser, o me lo contaste tú, que también queréis hacer algún tipo de podcast con la Sí, estamos asociación. en proceso
de a ver si sale algo con un espacio, el mismo espacio en el que vamos a hacer el evento, pues queremos ver si nos prestan un espacio ahí también para poder grabar un podcast y darle un poquito más de voz al tema de educación, porque la educación no está de moda. Pues aquí tienes a un Y eso. equipazo que te lo puedes llevar para allá. Sí, Si quieres. Claro, poco a poco. Entonces, estamos viendo primero A si Palete el espacio, Podcast. luego tal, no sé qué. Pues nada, eso, Chaume. Mil gracias por haber venido. Mil gracias Gracias a por ti. habernos contado esto. Espero que hayas estado a gusto, creo que sí. Sí. Me parece muy interesante. He descubierto también 5 nuevos. Bueno, algunos sabía quiénes eran, pero no Sí. seguía con la cuenta de Y- InfluRating. ¿Y por qué me has dicho que te diga 5? Ya, que si te doy 3 tarjetas más de estas me das 15, ¿no? O más. O 20. Tenemos hasta. Igual te puedo decir hasta 100 creadores de contenido así. Pues como son los que han venido, pues. Wow. No, brutal, brutal, brutal. Sí. Pues eso. Nada, que 1000 millones de gracias, de verdad. A ti. Y por traerme. mucha suerte con todo este proyecto. Sí. Ojalá vaya para adelante. Y a todos vosotros, las 3 cámaras, otro día más, otra entrevista más, otros temas, que aquí hay creadores de contenido también educativos, no solo de moda, de lifestyle, no sé de foodies, que hemos traído mucho foodie en este podcast. Así que 1000 millones de gracias, Chaume. Y un placer. Hasta luego, adiós a todos, gracias.